Aleluya. ¿Cuántos sienten que el Señor está en este lugar? Sí, este lugar es terrible. Es terrible. ¿Sabe por qué es terrible? Porque Dios está en este lugar. Nada más que en vez de como Jacob, que no lo sabía, nosotros sí lo sabemos. Mateo 3:11. ¿Cuántos están en un avivamiento? ¿Sabe? Voy a tocar un tema esta mañana que se ha dejado de tocar, que se ha dejado de enseñar, que se ha dejado de ver, pero que era el tema que más revolucionaba los avivamientos años atrás en la historia de la iglesia. Es como parte de la esencia y de la base del cristianismo. Cuando hablamos de ser cristiano, de ser creyente, de ser hijo de Dios, tenemos que hablar de esto. Tenemos que tener esta marca. Tenemos que tener este sello. ¿Aló? Es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, porque todos oímos del bautismo en agua. Todos nos bautizamos allá en la piscinita atrás ahora. Pero ¿qué hay de ese bautismo del Espíritu Santo? Y dice la palabra en Mateo 3:11: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hechos capítulo 2 verso 1. Hechos 2 verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, un día como hoy, para nosotros este es el día de Pentecostés. ¿Y sabía usted que en la realidad allá en Israel este es el tiempo del Pentecostés? Es para que usted vea por dónde va la cosa. Y dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Toque el que está a la par y dígale: estamos unánimes juntos aquí. Y de repente, eso es como un de repente. Toque el que está ahí al frente suyo, por detrás, tóquelo y dígale: cuidado con un de repente. Vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos de guaro. ¿Llenos de qué? Llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Espíritu Santo, esta mañana eres bienvenido a este lugar. Te necesitamos. En unas horas vamos a estar bautizando a muchas personas acá en el agua, cumpliendo tu palabra, Señor, cumpliendo tu mandato. Pero así como lo hiciste en la casa de Cornelio, yo te pido que lo hagas hoy aquí. Que antes de que ellos desciendan a las aguas sean bautizados por el Espíritu Santo. Que hoy salgan de aquí, Señor, hablando en lenguas y sobre todo llenos de poder y del Espíritu Santo para cumplir la gran comisión. Espíritu Santo, úngenos esta mañana. Úngeme para predicar tu palabra. Unge esta palabra, Señor. Toda palabra que salga de mi boca sea de ti más que de mí.
En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar entendiendo lo que es el bautismo. Esta palabra bautismo significa sumergir. Habla de sumergir a una persona en las aguas. ¿Aló? Y es un vocablo griego que lo utilizaron en aquellos años para poder manejar ese término cuando se referían a bautismo y lo relacionaban con el bautismo de parte de Dios. Lo llevaban en esa dirección. El término era en ese sentido, para que la gente pudiera entender. Era cuando eres sumergido en las aguas. Y entonces el bautismo para confesión, el bautismo es para confesión de fe. Diga conmigo, confesión de fe y determinación de seguir a Jesús. Cuando una persona se bautiza, lo está haciendo para confirmar su fe. Lo está haciendo para decir: yo he decidido seguir a Jesús. Eso es el bautismo. Hoy, cuando usted vaya a ir a las aguas y le pregunten ¿por qué te vas a bautizar?, tú tienes que tener claro el por qué ya. Y tú tienes que decir: porque he decidido seguir a Jesús. Es mi convicción, es mi confesión de fe, es mi obediencia a bautizarme. Y siendo su discípulo, fue la orden que Jesús estableció para el que creyere. Vean Marcos 16:15, dice Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y aquí viene la clave. Bueno, ahí, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será, mas el que no creyere será. Mis hermanos, el que no cree ya está en el infierno. Tiene una paila asegurada. Tiene una llama de fuego que va a arder sobre él. Listo. Si usted está aquí sentado contra su voluntad, porque usted dice: yo no creo, te tengo noticias. Tienes un lugar seguro para ti. Hay un infierno, hay un lago de fuego que está preparado para todos los que no llegaron a creer. Tenemos dos posiciones: la mía, la tuya. Si tú crees, puede ser que un día te des cuenta de que sí existía el cielo, que Jesús era real. Pero si no crees, puede ser que te estés arriesgando a una condenación eterna y a una destrucción. Pero no es que Dios es un Dios de amor. Sí, claro, por eso te está predicando hoy aquí, para que te arrepientas, para que te vuelvas a Él por las buenas, con amor. Te alejes del pecado, te alejes de las cosas de este mundo y corras a los brazos de Jesús, que dio la vida en la cruz por ti, para que tengas vida eterna. Vida eterna, no vida que se va a acabar el día de un juicio. Porque solo van a vivir eternamente los que han recibido al Hijo de Dios en su corazón. Aló. Entonces, ¿quién es el que se tiene que bautizar? El que creyere. Yo me he puesto a pensar quiénes estaban en la casa de Cornelio ese día. Y en la casa de Cornelio había una gran cantidad de familias y amigos, dice. Y yo pienso que entre esos amigos había más de alguno que no estaba ni casado. Había más de alguno que estaba tal vez en algún tipo de pecado. Pero ese día que Cornelio les habló de la visión que tuvo, ellos creyeron. Y cuando Pedro llegó, creyeron aún más. Y tanto así que no dio chance de llevarlos al agua para bautizarlos. El Espíritu Santo cayó ahí y los bautizó. Pero a ti te han enseñado que si no llevas el curso no te puedes bautizar. Pero a ti te han dicho que si tú estás así como que, mire, voy a decir cosas muy fuertes hoy aquí. Si tú estás en unión libre, te dicen que tú no te puedes bautizar. Pastor, es que está en pecado. Yo le voy a hacer una pregunta y se lo voy a poner así: ¿cuántas personas usted ha visto que se bautizan y después se van al mundo? Muchas, ¿verdad? A veces. ¿Cuántas personas tú ves que se bautizan pero sus vidas no cambiaron, siguieron haciendo lo mismo? ¿Está aquí?
Quiere decir que el bautizo a mí no me asegura que no voy a volver a pecar, y no me asegura tampoco que todo se va a acabar para mí, el mal, el diablo no me va a tocar. El bautizo es un paso de obediencia que me asegura a mí que yo he decidido seguir a Jesús. Entonces bautícese todo el que crea en Él. Yo no sé si estás casado o no estás casado, yo no sé de dónde vienes, yo no sé qué hiciste antes de esto, no sé si eras un sicario, no sé cuántos palmos tienes si estás ahí sentado esta mañana, pero yo te digo, si tú vienes a mí hoy y me dices, ¿te quieres bautizar? Creo en Jesús, yo te bautizo. Porque tiene que ir a las aguas para que te arrepientas, para que salgas de ahí como un hombre nuevo, una mujer nueva. Hace unos meses atrás bautizamos a una pareja que no estaba casada. ¿Cómo? Ay, qué escándalo. Y ahora, pastor, esa iglesia está de cabeza. Esta iglesia la dirige el Espíritu Santo, no los estatutos ni los dogmas de hombres. Y hacía años atrás había una mujer que estaba en la misma condición, y ella se quería bautizar, y ella vino al día del bautizo y ella estaba emocionada. Y cuando llegaron los hermanos, porque estábamos caminando en esa religiosidad, nosotros sí, ese legalismo, estábamos caminando en esas reglas, y dice, es que no te puedes bautizar. Y por más que le hablaron bonito, la acariciaron, le trataron de explicar, la hermana lloraba porque ella quería bautizarse, lloraba desconsoladamente, se fue triste a su casa. Tiempo después no volvió a la iglesia, se apartó un tiempo de Dios, porque su pareja en ese momento no estaba lista para dar esos pasos, pero ella quería seguir a Jesús. Pastor, entonces hubiera dejado a la pareja. A veces somos como tan cerrados en eso. Usted sabe que hay personas en unión libre que tienen hasta 5 hijos, que tienen hasta 20 años de vivir así. Para Dios eso no es una unión libre, para eso es un matrimonio, tienen pacto, son fieles. Pero como la Biblia dicen ahí que no sé qué, entonces se agarran y lo acomodan y lo tiran y lo agarran y lo hacen. No, nosotros también creemos que el pecado debe ser pecado y debe ser corregido. Esta mujer se fue, se apartó, sufrió, lloró. Tiempo después se alejó de la persona con la que estaba unida, pero se alejó de la persona con la que estaba unida y se empezó a meter en una situación peor, de fornicación, pero ya peor con otra persona, y una situación horrible le estaba dando. Cuando nosotros vimos toda esa situación y vimos todo ese problema, dijimos, Señor, tenemos que orar, revélanos, Espíritu Santo, cuál es el proceder correcto, quiénes se deben bautizar. Y el Señor me llevó ahí. El que creyere, bautícese. No le niegues el agua. Yo pensé en ese momento, Señor, pero ¿y el etíope que iba con Felipe en el camino? ¿Qué le preguntó Felipe? ¿Eres casado? ¿Estás en unión libre? ¿Qué le dijo Felipe? Si tú crees. ¿Qué impide que yo me bautice aquí mismo? Dijo Felipe, el etíope. ¿Qué impide que yo me bautice aquí mismo? Nada, si tú bien crees, así lo hacemos. Y Felipe lo bautizó. Yo no estoy promoviendo una doctrina de pecado, cuidado, no se equivoque. El Espíritu de Dios es el pastor de la iglesia. Yo solo soy el que Él me ha enseñado, y como la unción te enseña, así debes permanecer, dice la palabra. Y el que creyere. Este año, sí, creo que fue este año, a inicios de año, vino una pareja. Los dos han estado ahí en la iglesia meses, se empiezan a discipular, pero no se casan. El muchacho está como que sí, como que no. Él todavía no está muy convencido, pero ellos siguen viniendo. La mujer es una mujer de fe, empieza a buscar de Dios, empieza a someterse a Dios, empieza a creerle a Dios, comienza a buscar la presencia de Dios, empieza a traer al muchacho. El muchacho empieza a sentir lo mismo que ella siente, empiezan a llevar el discipulado, y cuando llega el bautismo viene la encrucijada otra vez. ¿Qué hacemos?
Porque como están ellos, si no se bautizan, van a creer que Dios les está cerrando las puertas. Van a querer otra vez buscar el mundo como lo hicieron antes. Solo porque no tuvimos la paciencia de darle al Espíritu Santo el momento para tratar con ellos y que se arrepientan de esa parte y se arreglen. O tal vez somos tan cerrados para no entender que en el momento que aceptaron a Jesús, ya Dios los limpió y ya los está viendo de otra manera que nosotros no los estamos viendo. Porque ¿quiénes somos nosotros para señalar a la gente como lo hemos hecho por tantos años? Y nos gusta decir, cuando esta iglesia empezó, había gente que decía: es que no puedo ir ahí porque yo vivo en unión libre. Le digo yo: más bien venga, porque aquí queremos que vengan los narcos, queremos que vengan las prostitutas, queremos que vengan los sicarios, queremos que empiecen a llenar estas sillas. Vengan todos los grandísimos pecadores de la humanidad, todos. Aquí hay una silla para ustedes. Vengan y hay un lugar en las aguas para bautizarlos. Si crees, esta pareja se bautizó. El Espíritu de Dios vino sobre ellos ese día. Estaban quebrantados. Se fueron a su casa. Iban llenos de Dios. Pastor, pero en la noche cuando se acostaron pecaron de nuevo. Yo le pregunto: ¿está usted seguro que Dios vio eso como un pecado? Porque el único que sabe hasta dónde eso llega es Él. Y usted y yo no podemos juzgar cómo Él hace las cosas. Cuando esta pareja, meses después, oiga, no duró ni 2 meses, creo que como al segundo mes, llegaron y andaban buscando testigos, y unos no podían y otros no podían, y me llama llorando la hermana, me pone unos audios de casi 20 minutos cada uno. Yo no sé qué hacer, yo me quiero casar, yo quiero hacer las cosas bien para el Señor, yo quiero servir a Dios. Porque eso sí, yo los bautizo porque creen, continúan su camino en la iglesia. No los voy a poner en el altar hasta que ordenen completamente su vida. No les voy a dar privilegios en la iglesia sabiendo que aún hay cosas en su vida que deben ordenarse. Eso es algo muy diferente. Les di acceso a un sacramento, al bautismo, que no se le debe negar a quien cree. Porque el bautismo no se le debe negar al que cree. Yo sé que los que me estén oyendo ahí deben de estar poniéndome un montón de cosas ya. Y mañana seguro me van a recetar, pero ya tengo cuerillo. Y si creen, si ellos creen, son bautizados, pero no accesarán al altar, a servicio, a cosas de esas, privilegios en la casa, hasta que veamos que esas cosas se van ordenando completamente. Resulta que esta pareja me pone esos mensajes, la hermana: ay, que soy pastor. Hermana, tranquilícese, no pasa nada. Yo voy a ir a ser su testigo. Yo y la pastora vamos a ir a firmar sus papeles. Díganos a dónde llegamos nada más. Fuimos, estuvimos en su boda ahí con el abogado. Ahí mismo les dimos la bendición espiritual, oramos por ellos. Hoy están sirviendo en la iglesia. Hoy son una familia del Señor. Y aquella joven que también se había desanimado porque no había podido hacer aquellas cosas, hoy ya se casó y hoy está sentada entre nosotros gozosa con su esposo. No son las reglas de una congregación o de una misión las que pueden transformar las vidas de una persona. Es el Espíritu Santo el que transforma, cambia y renueva a la gente. Es su poder convencedor. La Biblia dice que el Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo es el que convencería de pecado. No somos nosotros los que convencemos a la gente de pecado. Si quiere, lleno todas estas paredes con pasajes bíblicos que hablan de que arrepiéntase, no peque, no haga esto. No, aquí predicamos duro al pecado, pero no andamos señalando a la gente. No ponemos el dedo ahí en la llaga para que le duela más. Es que si más le duele, tal vez se arrepiente más rápido.
Jesús le dijo en una ocasión, cuando le estaban haciendo lo mismo a Jesús, estaba en la casa de Mateo y él estaba comiendo y habían prostitutas y había fiesta y había guaro y había un fiestón ahí. Jesús estaba sentado ahí y estaban los discípulos afuera, porque como ellos eran religiosos todavía no se atrevieron a entrar con él. Jesús no dejó de entrar porque ellos no quisieron. Él entró a la casa, estuvo ahí con Mateo. Y empezaron los fariseos a tirarle a los discípulos, porque así les van a tirar a ustedes de mí, así que agárrense. Empezaron a tirarle y a decirle: oye, mira, no que ese es el Hijo de Dios, no que ese tu maestro, míralo sentado ahí tomando con publicanos y pecadores. Y Jesús viene y le suelta la palabra clave de esto y le dice: no, ¿cómo es que le dice? No quiero. Ay, es que estoy enredando como 3 pasajes al mismo tiempo. Deje que procese. Le dice: no quiero, dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Les dijo: los sanos no requieren de médico, solo los enfermos, ¿verdad? Y entonces él le dice: misericordia quiero y no sacrificio. Porque para ellos esos sacrificios eran reglas, eran cosas que tenían que cumplir para sentirse santos, agradados delante de Dios. Cuanto más cumplían sus leyes y sus reglas, más cercanos de Dios se sentían. Pero Dios los veía de lejos, porque Él lo que quería era misericordia. Jesús pudo haber apedreado a la mujer adúltera y no lo hizo. ¿Por qué dice usted eso, pastor? Porque mi Biblia dice que Él estuvo entre nosotros, pero nunca pecó. Murió por los pecados, pero nunca pecó. El que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Él hubiera agarrado todas si quería y se las hubiera tirado encima a esa mujer. Pero Jesús vino y la miró, la tomó del suelo y le dijo: ¿dónde están los que te condenaban? Los que te condenaban. La mujer nunca lo volvió a ver a él como los que la condenaban. Ella miró y no estaban. Y le dijo él: ni yo te condeno. Pudiendo condenarla, el que la podía condenar decidió dejarla ir. Esa mujer decidió seguir a Jesús después de eso. Magdalena, la que tenía 7 demonios, decidió seguir a Jesús cuando le sacaron los 7 chamucos. La otra, Juana, la esposa de Cusa, no sé qué, no el jugador de limón, otro de aquellos tiempos, esa siguió a Jesús. Las mujeres seguían a Jesús, los hombres seguían a Jesús, porque Jesús no estaba buscando a los limpios. Él dijo: yo he venido a salvar a los pecadores. Vino a salvarnos a nosotros. Él es el Hijo del Hombre. Mire que prediqué ya algo que no estaba aquí en el mensaje, porque me fui por otro lado, pero era un punto, pero no me quería quedar tanto ahí. Lo cierto es que entonces no salga de aquí diciendo que ahí hacen lo que les da la gana y bautizan a quien quieren. No ahí. Bajo revelación. ¿Quién debe bautizarse? El que creyere. El que cree es el que debe bautizarse. Me acuerdo allá en el Black Star Line cuando se bautizó Alan. Estábamos en lo más y mejor, como con 20 personas bautizando ahí, remojando. Y cuando veo a este muchacho loco, se para entre la gente, bien muado, y me dice: uno más, pastor, me deja bautizarme a mí. Pero Alan, no anda ropa. No importa, me voy mojado pero bautizado. Y así se fue para la casa, bautizado, mojado. Hasta la fecha Alan está aquí en la iglesia sirviendo al Señor. Bueno, estos días no lo ven porque está trabajando, pero es un servidor de Dios. ¿Quién dice que se bautiza entonces? El que cree. No el que terminó el curso,
no el que está casado o soltero, no el que diezma o no diezma, no el que nunca va a pecar, porque le aseguro que muchos de ustedes tropezarán después de bautizarse. Yo tropecé después de bautizarme al tiempo, pero ese tropiezo me enseñó a descubrir la misericordia de Dios sobre mi vida, que su amor traspasaba cualquier cosa en mí. El bautismo más bien es una iniciación a la fe. Es como la marca o el sello de garantía que te pone: tú eres de los seguidores de Jesús, te bautizaste. Cuando lo haces, das tus primeros pasos a dejar el pecado atrás y comenzar a seguir a Jesús. Ahora, la Biblia nos habla de otro bautismo que vendría después. Lo leímos al principio. Juan dijo: hay uno que viene después de mí, yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero hay uno después de mí que va a bautizarlos en Espíritu Santo. Yo me imagino, Diego, a la gente escuchando eso, porque se acaban de bautizar en el agua y dicen: hay uno que viene después de mí que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Yo pienso que yo en el lugar de ellos me hubiera quedado así como: ¿y ahora cuál es ese bautismo? Porque la palabra bautismo ellos sí la entendían. Ellos comprendían el significado de lo que era bautizo. Cuando ellos les hablaron: vengan, arrepiéntanse, bautícense, Juan los bautizaba en el agua, se arrepentían de los pecados, salían a empezar una nueva vida. Pero el Espíritu Santo todavía no había llegado a ellos. De hecho, el Espíritu Santo todavía no había venido ni a Jesús. Pero Él les está hablando de un bautizo en el Espíritu Santo que dice: no se conformen solamente con que un día se bauticen en el agua, anhelen que va a venir un bautizo del Espíritu. Y mucha gente en la iglesia de hoy está conformándose con solo descender a las aguas, pero no ha descendido a las aguas del Espíritu. Porque ahorita se están levantando hasta doctrinas en iglesias que están hablando en contra del bautismo del Espíritu Santo, que están diciendo que las lenguas no son reales, que no se debe hablar en lenguas. Pero en esta casa, donde hay un avivamiento, donde el Espíritu Santo de Dios es el pastor, tiene que haber bautismo del Espíritu Santo. Tiene que bautizar con lenguas de fuego como lo ha hecho siempre. Ese bautismo, cuando dice que lo sumergen en agua, ahora yo digo: pero el bautismo del Espíritu lo sumerge en la presencia de Dios, lo sumerge en las aguas. La Biblia enseña que el Espíritu de Dios también es visto como ríos de agua viva. Entonces, cuando tú eres bautizado en el Espíritu, eres sumergido en el Espíritu Santo, eres sumergido en el río de Dios. Amén. Ahora, viene acompañado de una señal. Ser bautizado en el Espíritu viene acompañado de una señal, y es el hablar en lenguas. Como leímos en Hechos, ¿verdad? Lo que sucedió ahora que leímos en Hechos, que cuando vino el día de Pentecostés estaban todos unánime juntos, y vino como el cielo un estruendo y un viento recio que soplaba, y le pusieron como lenguas de fuego sobre ellos, y todos hablaban en lenguas según el Espíritu les daba. ¿Quién es el que da para hablar en lenguas? El Espíritu. Diga conmigo: el Espíritu me da lenguas. Y entonces los que no hablan en lenguas, esa gente que está predicando en contra del Espíritu Santo, es porque ellos carecen del Espíritu. Y el que carece del Espíritu no va jamás a recibir las cosas del Espíritu. Y entonces recordemos el bautismo del Espíritu Santo. Dice: recordemos que el Espíritu Santo también es visto como esa agua. Jesús lo experimentó en este orden. En este orden Jesús lo experimentó. Fue bautizado en agua. Y vea lo que dice Lucas 3:21. Lucas 3:21 dice: y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Alguien que vaya a decir hoy que se va a bautizar, ¿por qué se va a bautizar? Porque Jesús se bautizó, y si Jesús se bautizó, yo me bautizo también. Y orando, el cielo se abrió. ¿Qué pasó? Cuando tú te bautizas, los cielos se abren. Y descendió, ¿quién? El Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma.
Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Cuando tú te bautices hoy, bueno, no sé si el orden se va a alterar, muy posiblemente, porque algunos van a ser bautizados por el Espíritu Santo aquí mismo. Es más, ahorita ahí en la silla, en cualquier momento, ¡puf!, te cae encima y empiezas a hablar en lenguas como loco ahí. Pero así como ocurrió aquí con Jesús, cuando tú te bautizas, viene el Espíritu Santo, te convenció de pecado, aceptaste a Jesús, pero ahora que te bautizas y subes de las aguas, a muchos les ha pasado que cuando están saliendo del agua, el Espíritu de Dios viene y empiezan a hablar en lenguas. Empiezan a hablar en lenguas. Y eso es porque tú tienes que anhelar que cuando te bautices en el agua, también seas bautizado en el Espíritu Santo. Y entonces dice que los cielos se abrieron. Los cielos se abren cuando tú das este paso. Recibir el bautismo del Espíritu Santo es caminar con cielos abiertos. Hay una conexión y dices esa voz del cielo que salió: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Tú estás complaciendo a Dios, tú estás enamorando a Dios cuando te bautizas. Tú estás tomando esa decisión y tú estás haciendo que el Padre hable desde el cielo y diga: te amo, tú eres mi hijo amado, mi hija amada. Mire, este pasaje me gusta porque es el momento donde aparecen las tres personas de la Trinidad en el mismo lugar. Porque Jesús en el agua, el Espíritu Santo desciende como paloma y los cielos se abren y se escucha la voz del Padre. Están las tres personas en el mismo lugar, en la tierra. Qué fuerte. Allí Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Cuando Jesús se bautizó ahí fue lleno del Espíritu Santo. Y dice que luego de eso se lee en los evangelios cómo el Espíritu de Dios comienza a tener participación en el ministerio y en la vida de Jesús. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, cuando tú recibes el bautismo del Espíritu Santo, tu vida no vuelve a ser la misma. Tu vida es una vida de poder. Tu vida es una vida que comienza a ver al Espíritu Santo en todo lo que haces. La Biblia habla de que después de eso que Jesús vivió ahí, el Espíritu lo llevó al desierto. ¿Quién lo llevó al desierto? Hermanos, cuando tú recibes el bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se hace más real en tu vida. Tú entiendes muchas cosas. No había visto la hora, pero estoy bien, creo. Ahora, este maravilloso acontecimiento sucede no solo en ese orden. Les contaba ahora que en la casa de Cornelio pasó al revés. En vez de bautizarse en agua, primero se bautizaron en el Espíritu. Pero ¿qué fue lo que pasó ahí? Que Pedro estaba cuadriculado como mucha gente en Limón. Pedro estaba pensando que solamente los judíos podían recibir el evangelio. Pedro estaba pensando que solamente bajo la ley. Pedro estaba pensando que el Espíritu de Dios solo podía venir después de bautizarse en agua. Y el Señor viene y le cambia, el Espíritu Santo le cambia todo el panorama y bautiza a Cornelio y a su familia. Y entonces Pedro dice: ¡ay, qué hago aquí ahora! ¿Cómo le voy a negar el agua a esta gente que está aquí hablando en lenguas como loca? ¿Cómo le voy a negar el agua a ellos? Voy a leer el versículo 45 al 47 porque es necesario. Y los fieles de la fiesta y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, que quedaron atónitos, que también, esto es Hechos 10, 44 al 47. Dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo. ¿Sabe quiénes son gentiles? Nosotros. Usted y yo somos gentiles. ¿Sabía eso? ¿Por qué, pastor? Porque no somos judíos. Un gentil es todo el que no es judío. Puede ser griego, puede ser esto, puede ser lo otro, pero no es judío. Los gentiles. ¿Sobre quién se derrama el Espíritu? Sobre los gentiles. Sobre mí, diga: sobre mí se derrama el Espíritu Santo. Y vea lo que dice. Dice: porque los oían que hablaban en lenguas. Y yo me pregunto, para esta gente que habla en contra de esto hoy,
que toman el pasaje de Hechos 2 y dicen que lo que hablaban eran en las lenguas de los que estaban allí, que no son las lenguas que hoy en día usted y yo usamos. Mentiras. Este pasaje me dice otra cosa, porque los oían que hablaban en lenguas. Y tengo más pruebas para los escépticos. Ahí ellos reciben el Espíritu de Dios y la señal viene sobre ellos. Comienzan a hablar en lenguas y magnificaban a Dios. Y ahí Pedro dice: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados? El Señor quería hacerle entender a Pedro su propósito con los gentiles. Lo que le dio a ellos en ese lugar, a los gentiles, fue un Pentecostés. Un Pentecostés, un derramamiento del Espíritu de Dios sobre ellos. Pero lo que sabemos, lo que no sabemos, no lo podemos recibir. A veces cuestionamos porque no sabemos. O como no sabemos de que hay un bautismo del Espíritu Santo, usted dice tal vez ahí en la silla: pero yo solo he escuchado el bautismo en agua. ¿Qué me van a hablar ahora de otro bautismo? ¿No? A doña Fanny le faltó eso, le van a decir. O don Diego nunca dijo nada de un bautismo del Espíritu Santo. No, yo sé que sí tienen que haberlo mencionado. Estoy vacilando. Yo sé que sí tienen que haberlo dicho. Pero cualquiera podría en este lugar decir: yo nunca he oído de un bautismo del Espíritu Santo. ¿Tienen frío? Ok. Yo nunca he oído de un bautismo del Espíritu Santo. Yo le voy a decir: de lo que tú no oyes o no sabes, puede ser que te cueste recibir, pero hoy lo estás escuchando y tú puedes recibirlo. ¿Quién puede recibir esto, pastor? Esto es como el bautismo en agua. ¿Quién le puede negar a alguien? Es que si el Espíritu Santo quiere bautizarlo a él y él es juntado, ¿quién le va a negar al Espíritu Santo? ¿Por qué estás bautizando gente que no está casada, Espíritu Santo? Porque yo he visto gente en unión libre ser bautizada por el Espíritu Santo. Yo uso ese ejemplo porque es como el que más critican, pero podríamos usar otros ejemplos. Puede venir el asesino más grande de nuestra ciudad ahorita, ahí, no sé, puede entrar Ojos Bellos, puede entrar, no sé, Ratón, cualquiera de ellos por ahí. ¿Tiene miedo? Pues yo quiero que entren. Puede entrar ahí, estar sentado y escuchando, y el Espíritu de Dios lo toca ahí, se quebranta, y cuando lo veo con las manos arriba hablando en lenguas. ¿Quién puede impedir que el don del Espíritu venga sobre donde Él quiere? Porque Él da el Espíritu a quien Él quiere. Es fuerte, ¿eh? Pero ¿qué hay que hacer? Hay que creer. Yo te digo esta mañana: solo tienes que creer que es real. Solo tienes que creer que el bautismo del Espíritu Santo es poderoso, es real, lo vas a recibir. Sucedió otra situación más adelante en Hechos 19. Acontece que Pablo va camino ahí con Apolos en Corintio, y por ahí van y se encuentran a unos hombres. Y entonces Pablo viene y les pregunta: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Eso está en Hechos 19:1. Ajá, muy bien. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Por qué le pregunta cuando creísteis? Porque ese es el secreto de esto. Creer. El que cree y sea bautizado será salvo. El que cree debe ser lleno del Espíritu Santo también. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Vea lo que sigue. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. ¿Cuál era el bautismo de Juan? El del agua. Pero ellos no habían sido bautizados en el Espíritu. Pero vea lo que pasa después. Siento la presencia de Dios.
Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, es en Jesús el Cristo. Y mire, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y mire más, mire más. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó después? Hablaban en lenguas, y profetizaban. La iglesia de Cristo tiene que hablar en lenguas y profetizar. La iglesia de Jesús tiene que tener este poder. A mí me da miedo, pastor. Quítese el miedo. Pastor, pero yo tengo 20 años de ser cristiano, he hecho de todo y todavía no hablo en lenguas. Pero ¿por qué paraste de anhelarlo? ¿Por qué paraste de creer? ¿Por qué paraste de buscarlo? ¿Y por qué también te bloqueaste? Porque vienen unos bloqueos mentales a veces. ¿Será que yo estoy repitiendo las lenguas del hermano? ¿Será que lo que yo estoy diciendo es porque estoy imitando al que está enfrente? Tú no imitas a nadie. Lo que pasa es que las lenguas son el idioma del cielo. Y usted que habla español aquí habla español igual que yo. Pastor, ¿por qué usted dice que las lenguas son el idioma del cielo? Tengo una palabra para usted. Primera de Corintios 14:2. Estoy saltando en el mensaje más allá. Primera de Corintios 14:2. Ahí está. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? Pues nadie, aunque por el Espíritu habla, es el idioma del cielo. El que habla en lenguas le habla a Dios directamente. Y le tengo noticias: el diablo no entiende lenguas. El diablo no entiende las lenguas. Cuando usted habla en lenguas, el diablo dice: cállese, cállese que no entiendo, cállese, no entiendo lo que está diciendo. Entonces hable en lenguas. Hable en lenguas para que cosas grandes empiecen a pasar en su vida. Le estoy quitando todas las vendas y los obstáculos que le impiden ser lleno del Espíritu Santo. Esto es poder de Dios, y estoy seguro que el que empiece a hablar en lenguas hoy, su vida empezará a dar cambios sorprendentes. El Espíritu de Dios vendrá tan fuerte sobre usted que usted va a sentir querer dejar de pecar, querer dejar de hacer esto, querer dejar de hacer lo otro. Usted no va a estar orando diciendo: Señor, cámbiame. Dios te va a cambiar. Tú vas a empezar a cambiar cosas porque el Espíritu de Dios comienza a tomar control de tu vida. El Espíritu Santo es la promesa del Padre. Y le voy a decir algo más: tenemos un Padre que siempre cumple sus promesas. Si Él prometió que te llenaría, te va a llenar. Pastor, hace 10 años yo hablaba en lenguas, pero me aparté y yo siento que eso se fue de mí. Te tengo noticias: hoy es el día para que otra vez vuelvas a activarte. Vuelvan las lenguas a tu vida. Porque el diablo te ha querido engañar. Las lenguas no se van. Los dones y el llamado son irrevocables. Nada de lo que Dios te da te lo va a quitar así. Nada. Y voy a terminar con esto. El Espíritu de Dios está anhelándonos continuamente. Él tiene un deseo de nosotros tan grande. Te lo voy a decir así para que suene como apasionado. Te desea. El Espíritu Santo te desea. El Espíritu de Dios te desea con pasión, con locura. El
otro día les hablé que excitación es provocar, ¿verdad? El Espíritu de Dios pasa excitado por ti, pero al mismo tiempo es la persona más rechazada sobre la faz de la tierra. Es tu crush. Para los jóvenes, lo rechazas y lo rechazas y lo rechazas, pero no entiendes una cosa: Él es como ese amorío que es difícil de escaparse de Él. Cuanto más lo rechazas, más viene a ti. Cuanto más lo rechazas, más te cela, más te busca, más te desea. Te desea. Y tú te pones bravo y dices que mi mujer no me vuelve ni a ver. Que te vea el Espíritu de Dios. Él te desea como nadie te desea. Él te desea sobrenaturalmente. Deja de huir de Él. Hace ya casi 20 años, tal vez unos 18 años o 19 años tal vez. No, mentira. Sí, casi 20 años. Hace ya casi 20 años le entregué mi vida a Cristo. Y una de las cosas que vi en la iglesia que fui por primera vez, que me llamó la atención, fue que cuando empezaban a cantar, habían unas viejitas que empezaban a brincar en la banca así, y cantaban y brincaban. Y yo decía: esas señoras, pero son tan mayores, les va a pasar algo. Alguien debería estar cerca para cuidarlas. Cuando yo veía esos brincos, las iban llevando hacia afuera de la banca, porque eran bancas, y las iban llevando hacia afuera de la banca. Y cuando vi, estaban al frente de la iglesia y daban vueltas, y para un lado y para el otro, y gritaban y corrían de un lado a otro. Cuando yo veía eso, a mí se me erizaba desde aquí arriba hasta la punta del dedo gordo. ¿Qué es eso? Y luego, para cerrar con broche de oro, empezaban a levantar las manos y a agitarse con fuerza, y empezaban a decir cosas que yo decía: ¿qué es eso que están diciendo? Hablaban en lenguas. A ver, Alan está allá afuera sirviendo. No lo había visto hoy. Y estaban ahí. Yo dije: yo quiero eso. Llegó un predicador esa vez que yo estaba ahí, y el hombre predicaba, y el mensaje era: un cristiano duro de matar. Y ese mensaje me tocó, y yo decía, y él hablaba en lenguas y ministraba, y yo sentía como que algo salía de donde él, como usted está sintiendo ahorita, como que si algo sale de aquí y hace así, y usted siente como un poder que sale de aquí del altar hacia usted. Eso sentía yo ese día. Sentía que algo me golpeaba, y yo agarraba la silla y le encarnaba las uñas, y yo decía: ¿qué es esto que siento? Desde ese momento empecé a tener esa experiencia con el Espíritu Santo, y me sentí como que algo estaba pasándome. ¿Qué es esto que me pasa, Señor? Ayúdame. No entendía. Comencé a ir a los cultos de oración, porque la gente decía que en esos cultos estaba pasando algo. Había una mujer loca que tenía el pelo como por aquí, blanco. Cuando esa mujer agarraba el micrófono, se llama Mayra, agarraba el micrófono, hermano, se endemoniaba la gente en las sillas. Los demonios: no voy a salir. Y ella los volvía a ver y agitaba el pelo así: sales porque sales. Yo en la silla así. Días después había empezado a llegar a la iglesia un varoncito ahí que nos conocíamos en el gimnasio boxeo, y él estaba ahí y me regaló un librillo que decía hablar en lenguas, chiquitico, así delgadito, así pequeño. Esos tiempos que podía leer todavía esos librillos así. Y empecé a leerlo,
Y ese libro me llevaba a decir que yo tenía que anhelar el bautismo con todo mi corazón, que las lenguas era una promesa que Dios me había dado a mí. Y ese libro me explicó todo eso, hermano. Yo no servía para leer nada, pero cuando yo llegué a Cristo ahora leo un montón. Y entonces no me leí Quijote nunca, no me leí ningún libro en el colegio, todos copiaban los resúmenes. Pero pregúnteme, hermano, he leído la Biblia un montón de veces, he leído libros por montones. Y ese librito me marcó. Llegó al siguiente culto el domingo y está aquello poderoso, puro fuego. Y se para la hermana Mayra a dar los anuncios esa noche y dice: mañana vengan porque vamos a ministrar el bautismo del Espíritu Santo. Y yo quiero eso. Señor, tú sabes que yo quiero eso. Y me voy para el culto el lunes. Me voy al frente en la adoración, no me importó nada, me fui a parar ahí adelante. Por eso es que aquí la gente hace eso, por el ADN. Yo me venía al culto de oración aquí, yo no quería ver a nadie. Yo soy de los que nunca me senté atrás, yo me sentaba adelante porque yo decía: atrás veo a todo mundo, no necesito ver a nadie, necesito ver a Jesús. Y me paraba al frente y me venía a la adoración adelante. Y estaba el esposo de ella, vendía pancitos, una guitarra y cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Para mí esos coros me llenaban. Así: Señor, eres bello, Señor. Cuando digo yo: ya, no predique más, por favor, pida que pasemos, ore, quiero recibir el bautismo. Estaba el pastor de jóvenes, estaba el pastor de la iglesia, estaban otros predicadores, estaba ella. Y empiezan a hacer la fila. En el momento: párense aquí, hagan filas, vamos a empezar a poner las manos, van a empezar. Y yo veía cómo ellos pasaban y la gente y por allá, y por allá, y yo decía: ya vienen. Ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? Ay. Y en ese momento se viene donde mí la hermana ahí, es que tenía una voz que era como la pastora, así, una voz de... Y me pone la mano y dice: recibe el bautismo del Espíritu Santo. Y yo: no me quiero caer, por favor, no me quiero caer, yo quiero hablar en lengua, no me quiero caer. Pero qué va, hermano, había tanta unción que cuando me puso la mano yo salí disparado para atrás. Cuando reaccioné en el piso, yo no, empecé a llorar. No estoy hablando en lenguas, no. Yo no me quería caer, yo quería hablar en lenguas. Y llega un pastor que el que predicó cuando yo me convertí, estaba ahí, llega y se agacha donde yo estoy llorando en el suelo. Seguro me escuchó. Y me dice, él me pone la mano en el pecho y me dice algo que para mí fue importante. Me dijo: las lenguas están dentro de ti, déjalas salir, me dijo él. Y en ese momento yo igual no entendí ni papa en el instante. Yo iba tan decepcionado, no esperé el llamado al final del culto. Salí como el chavo con la miquita aquí y la música de fondo. Me fui por allá, caminando para el centro, a agarrar el bus, solo, pensando, meditando. Y cuando voy llegando por la escuela de varones, me topo a este brother, a Luis, que está aquí hoy. Y me lo topo a él y me dice: hey, brother, ¿qué le pasa? ¿Por qué andas a cara? Y que no sé qué. Y le digo yo: brother, que hoy va a ministrar el bautismo del Espíritu Santo y yo no lo recibí. Y me dice él: ¿es por eso? Y le digo yo: sí. Vamos conmigo, me dice. Y nos vamos para el parque. Y cuando estamos ahí, él empieza a hablarme, a explicarme más de las cosas de esto. Y me dice: usted se está bloqueando. Comience a orar y deje que el Espíritu Santo haga el resto. Entonces empezamos, y viendo hacia el mar, ahí donde está el Tajamar, viendo hacia el mar, ahí en el parquecito donde está el anfiteatro ese, todavía no estaba. Empezamos a orar hacia el mar, sí. Y él me dice: ore, pero ore fuerte. Y yo viendo a la gente que estaba a todo lado ahí en el parque. Si me sentía raro en la iglesia con un montón de gente ahí, ahora en el parque, con gente que no entiende lo que está pasando. Pero yo hice lo que me dijo, yo le dejé hacer caso a eso y empecé a orar.
empecé a orar: Señor, tú sabes, mira mi deseo, Señor, yo quiero, Señor, por favor. Y cuando me di cuenta, estaba hablando más duro y estaba orando más duro y como enojado ya con Dios: Señor, pero es que no entiendo por qué no me quieres bautizar, y que yo, porque yo lo hice todo y yo te he buscado y tú sabes que yo, y un pronto a otro mi lengua ya no podía entender lo que estaba diciendo, se me enredaba para decir las palabras, y que empecé a hablar en lenguas ahí gritando. El loco este estaba a la par mía también gritando en lenguas también ya. Y empieza aquello ahí y yo me bautizó el Espíritu Santo. Lo recibí. Después de eso vino el siguiente paso. Una vez que lo recibes, no dejes de hacerlo. Tienes que seguirlo ejercitando. Cuando viene sobre ti, vete a la casa. Ya, bueno, yo lo agarré en serio. Los demás días ya no hablaba en español. Hasta salud le decía a la gente en lengua. Porque yo decía: no quiero que se me quite. No, mi inmadurez, mi ignorancia tal vez en el tema me hacía creer que si yo dejaba de hacerlo se me iba a ir. Entonces yo me encerraba en el cuarto y empezaba a hablar en lenguas ahí. ¿Usted cree que yo aprendí a hablar un montón de palabras en lenguas como hoy en día hablamos aquí con mucha soltura? No, la soltura viene con los años. Y también que en diferentes moveres del Espíritu, en diferentes procesos de tu vida, pero esa es otra prédica, Dios te va a ir mudando las lenguas. Porque de diferentes procesos vives. Hay momentos de guerra, Dios te va a dar lenguas para guerra. Hay momentos de adoración, Dios te va a dar unas lenguas para adorar. De acuerdo a tu vida, al transcurrir de tu vida, eso va a ir mudando. Pero esa vez yo me encerraba en el cuarto y al caso lo que repetía eran como unas cuantas lenguas que tenía ahí, que entendí que salían de mí. Y yo las hacía y las hacía y las hacía y las hacía. Yo decía: que llegue el culto de oración otra vez. No voy a hablar ni en español, voy a orar solo en lenguas. Mi hermano, aquello fue una soltura. Pero yo entendí ese día. No conocía al Espíritu Santo como lo conozco hoy, pero recibí su promesa. Tal vez tú digas: pastor, no puedo recibirlo porque no conozco al Espíritu Santo así. Pero recibir el bautismo del Espíritu Santo no tiene que ver con conocerlo, tiene que ver con tenerlo. Y tú lo tienes. Y cuando tú lo tienes, todo lo que tienes que hacer es pedirle que venga a ti, se mueva y haga como Él quiera. Usted ha visto en las películas que los espíritus poseen a la gente y lo hacen hacer cosas malas. El Espíritu Santo de Dios es un espíritu divino que viene sobre ti y te posee y te va a empezar a hacer cosas buenas. Te va a hacer orar como nadie oraría. Él dice: ¿cómo pues van a orar? El Espíritu de Dios intercede por ustedes con gemidos indecibles. Cuando no sabes cómo orar, las lenguas van a venir y vas a empezar a hablar en lenguas. Y tú no sabes lo que estás diciendo, pero en tu corazón, tu espíritu está hablando al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios está hablando a Dios lo que necesita oír. Pero el secreto de esta mañana de esto es: ¿lo deseas? Porque el Señor dijo en una ocasión: no le den sus perlas a los cerdos. No le den las cosas santas a quienes no las van a valorar. Si tú vas a valorar la presencia de Dios, si tú vas a valorar al Espíritu de Dios en tu vida, entonces comienza a anhelarlo ahora mismo y pídele esta mañana con todas tus fuerzas: no me voy de aquí hasta que me bautices. En el bautismo de aguas que van a vivir ahora más tarde, los toman, los sumergen y los sacan. Eso representa tu muerte y tu resurrección a una nueva vida. En el bautismo del Espíritu Santo no es que te sumergen para abajo, te sumerge hacia arriba.
Él no será delicado contigo. Si tú lo provocas, vendrá sobre ti con poder. Y Jesús le dijo a los discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu de Dios. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Tal vez no lo recibas hoy, pero cuando te vayas a casa, no dejes de anhelarlo, no dejes de pedirlo, porque he conocido gente que hasta cuando está dormida lo recibe. Se despierta en la cama hablando en lenguas. Ay, me cayó aquí ahorita cuando menos lo estaba diciendo. El asunto es que tú lo anheles ahora mismo.